Continuando con el cuarto paso de lo que se llama dirección de proyectos, se puede considerar que este cuarto paso es de los más importantes, si no el más importante, después de haber elaborado un cronograma correctamente de un proyecto, porque es la parte del proyecto que se va a mantener en la fase de ejecución todo el tiempo el proyecto. Si nosotros miramos en el libro lo que es el cuarto capítulo, dirección de proyectos, tenemos que hay varias definiciones del proyecto y debemos de ver cómo el PMBOK habla de las fases del proyecto en su guía, y eso es lo que hemos recorrido. La primera fase es la idea y los estudios previos que ustedes han hecho en las otras diplomaturas. En la fase de planeación tenemos los procedimientos de refinamiento del cronograma, que consiste en observar el cronograma y refinarlo de acuerdo con las necesidades y los requerimientos que se tengan para el seguimiento. La fase de ejecución, entonces, una vez que haya refinado el cronograma, debemos de guardar la línea base, y hablamos del procedimiento de guardar una línea base o establecer una línea base en las versiones 2010 y 2013. Y luego personalizamos el GAN de seguimiento para que muestre también los márgenes de demora total, la ruta crítica y las tareas críticas. Entonces comencemos por el proyecto para hacer el seguimiento. Entonces, en las fases del proyecto vamos a ver en la fase de ejecución un procedimiento de refinamiento del cronograma, y es muy importante hacerlo como lo vamos a hacer enseguida. Si nos vamos a buscar el proyecto, tenemos que, recuerden que cuando uno baja un demo, el asistente de activación aparece luego de pasado el tiempo. Microsoft admite continuarlo si uno no ha adquirido y cerrar. Y abrimos el contenido de recientes que aparece al abrir el proyecto. Y en estas tenemos el del último video de la tercera unidad. Abrimos este video y vamos a hacer un refinamiento. Resulta que nosotros tenemos aquí, habíamos resuelto el conflicto del alumno. Es muy importante observar en el diagrama de GAN si de pronto dentro de los cambios que hicimos existe algún conflicto, y eso es lo que hay que hacer a toda hora en un proyecto. Si observamos, aquí dice que el recurso que está trabajando aquí, que es asistente, por algún motivo no nos quedó solucionado el conflicto. Lo más seguro es que muchas veces cualquier tiempo sobreexpuesto del mismo recurso en una longitud de tiempo igual o un espacio de tiempo igual puede haber un conflicto. Entonces debemos de acabar de refinar esto antes de seguir en el seguimiento. ¿Cómo hacemos? Lo mismo. Nos vamos por el diagrama de GAN, y muy bueno que hubiera pasado el tema, porque esto sucede con mucha frecuencia y sobre todo en el seguimiento, que cuando uno cambia algún enlace o tiempo se pueden formar conflictos, y antes de seguir con el seguimiento debemos solucionar todos los conflictos primero por sobreasignación. Como les decía, nos vamos por más vistas, y en más vista, asignación de los recursos, aplicar. En la asignación de los recursos observamos que aún persiste un conflicto en el asistente. Si nosotros vemos el GAN de redistribución, es muy lógico, aquí con lo que veníamos comprimiendo esto ya casi por meses, febrero a mayo, trimestres.
Tenemos entonces que aquí hay una sobreasignación del recurso porque el asistente está aquí montado. Esta forma de solucionarlo es mejor viendo el diagrama de Gantt, porque en este Gantt de redistribución solo vemos los márgenes de demora permitidos, que es un tema que se toca en el libro, y que el project, como lo personalizamos, maneja es el margen de demora total o holgura total. Y para ver mejor esa situación, cambiamos, como les decía por acá, el Gantt de redistribución por el diagrama de Gantt. Es el mismo personalizado y observamos que aquí asistentes están con una sobreasignación que no nos habíamos dado cuenta por conflicto de una tarea con la otra. Aprovechamos la holgura porque esta situación no se va a solucionar incrementando el número de asistentes. El número de asistentes, si lo vemos por la hoja de recursos, en este refinamiento tenemos que ver todas esas situaciones. Hoja de recursos. Fíjense que aquí hemos anotado que la capacidad máxima es 1,5 y lo máximo es 2,5. Yo pudiera anotar aquí 2,5 y pudiera solucionar el conflicto por ser un recurso específico. Y serían dos recursos más específicos trabajando por esa sobreasignación. De modo que en el refinamiento debemos pensar cómo solucionar, pero si volvemos, esto nos puede dar un costo mayor en el proyecto. De pronto aquí no se nota mucho porque es insignificante, pero esta es una forma. Otra forma es haber solucionado el conflicto de la siguiente forma. Si nos vamos por la misma vista de asignación de recursos y aplicar, personalizamos el Gantt la parte inferior donde aparece el Gantt para que nos presente el diagrama de Gantt. Una solución es que teniendo esta holgura podíamos hacer un enlace. Por eso es importante verlo personalizado de acuerdo al CPM y se soluciona el conflicto de asistentes usando los mismos asistentes sin incrementarlos, y tenemos que el proyecto termina, como le habíamos dicho a la Junta, el 23 de octubre. De modo que en el refinamiento uno se da cuenta de muchos detalles que le pudieron pasar para poder hacer el seguimiento. Luego de esto ya podemos guardar este archivo como veníamos, resolución personal. Podemos salvarlo de nuevo, archivo, guardar. Esa resolución personal desea guardarlo con formato de project. Aquí hay un error de la versión 2013, dice 2015. Debía decir, desea guardarlo en formato de project 2013. Para guardarlo diga sí. Para guardarlo en formato de project 2007 diga no. Entonces lo guardo. Ya tenemos pues un cronograma. Aquí extendiéndolo es presentar el diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt sería el cronograma que se va a desarrollar, y el refinamiento consiste pues en la aprobación también de todas estas tareas de los recursos. En un proyecto grande, cuando se constituye un proyecto con un acta y ya tenemos una oficina de proyectos y están todas las partes que van a intervenir, el cronograma del proyecto, que muchas veces está conformado por otros cronogramas de las partes que intervienen. Por ejemplo, es posible que las obras civiles estén hechas por ahí a un cronograma y es lo normal,
y en lo normal las obras civiles completas uno retoma el cronograma de ellos, las fechas que ellos tienen, y dentro del proyecto que la oficina de proyectos va a programar, retoma las fechas de ese cronograma, lo mismo el del fabricante, si hay instalaciones de equipos, retomar uno todos esos cronogramas en la oficina de proyectos, en la Project Manager Office, y los encargados de la programación global retoman todo eso y hacen un gran cronograma, como los cronogramas que se hacían en Cadenalco, que eran cronogramas de ese tipo. Cuando me tocó elaborar todos los proyectos de Cadenalco, andábamos hace muchos años con la normatividad del Project Manager Office, y con la guía del PANBOK. Hace mucho tiempo se nos ocurrieron las mismas situaciones que hoy en día la guía retoma como sugerencias o recomendaciones de las buenas prácticas. Bueno, de todas formas vamos a hacer seguimiento, y en el seguimiento debemos de cambiar el cronograma después de haberlo aprobado. Si esto tiene muchas tareas y vemos que hay un ordenamiento, como sucede normalmente en los cronogramas muy largos, que más abajo hay tareas que se acercan mucho al comienzo del proyecto y otras que se alejan, es importante en el refinamiento darle un orden al proyecto, un orden que en este momento yo lo veo, estamos ordenados por fechas de comienzo, por las tareas de resumen, las tareas de resumen que personalizamos con el asistente del diagrama de Gantt para usar CPM, que entre otras cosas retomó pues la configuración de las barras de Gantt de las versiones anteriores, sobre todo las tareas de resumen, porque el Project de 2013 tiene la diferencia de que las tareas de resumen o WS las tiene configuradas de otra forma. Eso lo vamos a ver cómo lo corregimos, o lo podemos dejar así, pero es muy bueno mantener esta configuración que es más conocida y muy diciente de las tareas de resumen. Entonces lo que debemos de hacer es por proyecto, por tarea, proyecto, recurso, vista, por vista. Me disculpan, como trabajo tantas versiones, pues ya uno se confunde un poco, y en todas trae ordenar por fecha de comienzo, para que queden todos los cronogramas, todas las barras de Gantt, sobre todo las de resumen, que recogen toda la información ordenada. En algunas oportunidades, cuando ustedes tienen muchas tareas, el orden consecutivo se puede perder aquí. Aquí se continúa el orden consecutivo, y en ese caso volvemos por ordenar y ordenar por. Si activamos renumerar en un caso de desorden de estos, él vuelve a ordenar consecutivamente los números identificadores. En este caso no se presentó. En el caso que se les presente, hay que hacer esto, renumerar y ordenar. Y él ordena. En este caso no hubo ninguna dificultad. Incluso ese ordenamiento queda predeterminado si ustedes siguen trabajando en el equipo, instalando su propio equipo con el project. En cualquier versión queda esta situación ya automática, porque si abrimos un nuevo proyecto vamos a ver que ese ordenamiento por orden queda predeterminado en estas versiones de Project, de modo que uno la puede quitar
y no hay ningún problema si se queda preestablecido. Ordenar. Salgo de este para entrar en el proyecto que estamos teniendo. Esta era manera de ejemplo. Tercera, resolución personal. Ya tenemos entonces que al haber hecho eso, ordenar por, ya quedó desactivado la renumerar las tareas permanentemente. Por aquí se restablecería el orden en caso tal de que no quisiera volver, pero bueno, cancelamos esto y ya tenemos una parte del refinamiento. Como lo que vamos a hacer es seguimiento, el seguimiento debemos de hablar ya no del diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt queda para la programación y siempre lo pudiera tener el programador llamándolo y haciendo los cambios, pero ya cuando vamos a guardar la línea base vamos a tener otro cronograma que vamos a estar trabajando con él todo el proyecto. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos por diagrama de Gantt, damos clic en todas las versiones de Project y vemos que existe un Gantt de seguimiento. Algunos se quedan en este Gantt haciendo seguimiento, pero aquí no se ve la línea base. Y es importante que eso se vea visualmente. Observen que el Project tiene pues establecido este predeterminado Gantt. Voy a ampliar aquí las tareas un poco para que nos vaya dando esa presentación. Como esta era la tabla de entrada y sigue figurando la tabla de entrada, este Gantt recogió todo lo que se personalizó de columnas para hacer el CPM. ¿Qué hemos de personalizar en este Gantt? Que las tareas críticas también se nos muestren con rojo, porque al combinarlo cambia lo que predeterminamos en el diagrama de Gantt combinado con la tabla de entrada. ¿Y eso por dónde nos vemos? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos por formato y en estilos de texto hacemos lo mismo. Al abrir los estilos de textos, vamos a decirle lo que le hicimos cuando personalizamos en el diagrama de Gantt, que las tareas críticas, el color sea, digamos, rojo. Yo lo pongo un poco sepia, que no quede muy fuerte, y aceptar. Observen que Microsoft, cuando diseñaron el Project, aquí retomaron las tareas críticas en rojo y las tareas normales en rojo. La versión 2013 se diferencia de la 2010 en que la 2010 seguirían las barras del resumen o WS más destacadas. Y si yo sigo trabajando aquí, lo pudiera dejar así. Mis buenas prácticas me recomiendan, sobre todo cuando uno trabaja en una empresa y ya tiene la costumbre de ver los gráficos de Gantt normales como se vieron anteriormente, no con estas tareas o símbolos de resumen o WS, sino con las otras que estuvimos viendo y que las veíamos por aquí, por el diagrama de Gantt. Estas se personalizaron por acá. Recuerdan que por aquí se personalizó y por eso cuando uno trabaja con CPM en la versión 2013 no tiene el problema de ver estas barras de Gantt si opté por la opción de personalizar el diagrama de Gantt por acá, porque aquí las tiene. Recuerdan que por aquí las tenía. Yo voy a volver aquí de nuevo a darles un repaso a las anteriores aquí atrás y por eso se personalizaron.
holgura total, siguiente, dar formato. Entonces miren ustedes que de acuerdo a eso, salir del asistente, esta presentación debemos de conservarla para ver en el diagrama, en el GAN de seguimiento, ya lo hemos personalizado, esto mismo. ¿Y eso por dónde lo hacemos? Nos metemos por cualquier parte en blanco del diagrama, y en estilos de barra hagamos los siguientes cambios. Esto no es necesario, pero sí es una buena práctica que lo hagamos, que las tareas de resumen tengan esta terminación en los extremos, parte final, que tengan la misma terminación, que no sean tan delgadas aquí, sino que sean un poco más gruesas, como digamos como esta. Que la tarea de resumen del proyecto, este resumen manual no lo necesitamos personalizar porque ya trabajando en forma manual, y ustedes ven que ya desde el comienzo en CPM estamos trabajando automático. Aquí lo mismo, esta tarea de resumen del proyecto, que es un gris más claro, que tenga esa misma terminación. Como les digo, esto no es obligatorio, pero sí es bueno conservar homologada la presentación. Si yo vengo trabajando en una empresa con todos mis clientes o asesores, y mírenlo, ya están, aceptar. Ahora vamos a volver a ellas para hacer otros cambios, pero para no atiborrarlos, aquí vamos dándole presentación como venían las otras versiones de Project. Los que trabajan con 2010 y 2007 hacia abajo no tienen necesidad de hacer eso. Bueno, señores, entonces tenemos esto así y nos vamos. Esto siempre aquí, bueno, velo completo, cancelar. Bueno, aquí, por aquí tiene forma de llegar a lo mismo, pero yo sigo manejándolo en la forma que se manejan todas las versiones. No uso los comandos nuevos para que se unifique en mi manual del trabajo. Entonces, ¿qué nos faltaría por aquí? Vamos a ampliar más estas barras de GAN y mostrar los márgenes de demora que no los tiene. Volvemos por acá y ya pensando en diseño, decimos todavía conservemos los vínculos. Esta es la forma de presentar los vínculos, es muy importante por el momento. En el seguimiento uno puede quitar estos vínculos, decirle por acá, porque se confunde con la línea de progreso. Por el momento pudiéramos tenerlos y ampliar el alto de las barras a lo máximo, aceptar. Esto se parece más al otro diagrama. Bueno, teniendo eso presente, vamos a mostrar los márgenes de demora que debían de mostrarse acá. ¿Por dónde lo hacemos? Nos vamos de nuevo por estilos de barra, y en estilos de barra vamos a crear el margen de demora total. Todo esto hay muchos de estos aspectos y nombres de barras que no se van a necesitar, pero es bueno dejarlos ahí por si algo. Hay gente que acostumbra a borrar y dejar únicamente lo que utilizamos, pero no, dejémoslo tal cual. Vamos a crear el margen de demora total, que lo voy a abreviar aquí como MDT. Me paro acá, le digo M, no quiere, está como demorada la memoria del equipo. Margen demora total.
total. El aspecto de esa barra, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos paramos acá y le decimos que no tiene ninguna forma en la parte inicial y en la parte final, sino en la parte central, que esto sea más delgado, que tenga por lo menos esta presentación, la segunda de arriba para abajo, para que se pare en la mitad de las dos tareas. Cuando tenga aquí la otra tarea, que es la otra barra, que va a ser la del GAN de seguimiento, o como normalmente la vemos ahora, que es aquí al final, la forma de mostrar ese margen de demora, lo ponemos ahí. Como está muy punteado, es mejor en la trama ponerla una trama lisa, ya es igual. Mostrar para qué tareas, para tareas normales. Seleccionamos aquí para tareas normales. ¿En qué fila? En la misma fila. Esto tiene como 4 filas, pero siempre se va a manejar en la misma fila. ¿Para qué? ¿Desde qué? ¿Desde qué momento? Desde el fin. En las versiones 2010 hacia atrás se dice desde el fin de la tarea. Aquí debemos de seleccionar el fin, porque no tiene fin de tarea. No, aquí está fin de la tarea. La otra dice simplemente fin. ¿Y hasta dónde? Hasta el límite de fin. Y fuera de eso podríamos hacer que aparezcan las tareas que no tiene. Aquí están en porcentajes, que me hable de los recursos. En ese caso debemos también pensar por acá. Bueno, aceptemos, porque no creo que acepte tanto cambio. Observen que aquí existe el margen de demora total proporcional, como lo veníamos haciendo en la presentación. No se puede hacer eso por acá, porque se borra la opción de presentar las barras de la línea base. Se podría y quedaría tal cual, pero no, necesitamos que nos presente las barras de la línea base, que están personalizadas por acá. Estilos de barra. Entonces ya esas barras están, a no ser que uno la quiera. Aquí está la línea base, uno la puede configurar y hacerla también, pero si ya está, ¿para qué? Lo único que debemos de hacer es presentar por texto que en las tareas críticas y en las tareas normales, que son las que trabaja el CPM, por ejemplo aquí tarea crítica, yo podía cambiarle el color aquí a un color más intenso, aquí lo tiene más suave. También lo pudiera hacer cambiando el color por las barras. Si yo cambio acá, hagámoslo de una vez. Es buena idea de que el color sea rojo. Bueno, las tareas críticas que sean en rojo, y que esas tareas críticas en el texto, además de presentar a la derecha el porcentaje completado, en la parte de arriba me muestre, abriendo este menú, nos muestra el nombre de la tarea, el nombre de los recursos. ¿Cómo hacemos eso?